Buenas tardes, de nuevo, estamos aquí en Amigos de la India. Hoy es martes, día 3 de diciembre del 2019. Vamos a hacer la sesión 41, la 41ª del curso Los Misterios del Yoga. Hemos tomado el libro del mismo título de Vicente Beltrán Anglada, Los Misterios del Yoga, y lo estamos diseccionando semana a semana. Pero hay que decir que no añadimos absolutamente nada. Los comentarios que hacemos son de este estudiante y del grupo que le acompaña, pero el texto original es de Vicente Beltrán Anglada. Como de costumbre, el referente que pongo, el cuadro es, son los Himalayas, creo que es el camino a Shambhala o la vía Shambhala, y habla de los montes estos del Himalaya, estos montes de este color rojizo, habla de hecho es la luz del sol, pero habla como si nos estuvieran esperando para la iniciación. Y abajo tenemos el referente de esa iniciación en la famosa estupa y los montes cubiertos de nieve. Probablemente sean los mismos montes, pero desde dos perspectivas distintas, ¿no? La salida del sol es sí, ¿no? Perfecto. Bien, vamos a ver. Aquí la diapositiva de siempre, que siempre os digo que lo voy a mirar, creo que viene de los misterios de Shambhala, pero no lo he mirado todavía, y al final quiero saber de dónde sale para ponerlo en la diapositiva. Dice: los verdaderos esoteristas y discípulos espirituales trabajan con la sustancia bioquímica que produce la luz, y que los magos negros lo hacen con la sustancia elementaria que vivifica las sombras. Hemos de entender lo que hemos hablado en otros cursos, como el del alma, de que tenemos un cuerpo animálico, una forma caduca, y en el fondo una conciencia evolucionante. En la medida que tomemos conciencia, es decir, valga la redundancia, seamos plenamente conscientes de esa dualidad y la integremos, evidentemente nos vamos a expresar como almas. Entonces, debemos entender que una parte de nuestra evolución construimos cosas que son irreales, que son caducas, que realmente no sirven al propósito del alma, pero necesitamos vivenciar esa extrema dualidad, esas crisis, para poder dar a luz algo nuevo, para revelar lo nuevo, ¿verdad? Acordaos de la nota espiritual de este año. Conozcan, expresen, revelen, destruyan y resuciten. Son 5, ¿no? Conozcan, revelen, es la tercera. Destruyan y resuciten, son 5. Entonces estamos todos en la etapa de ¿qué? Del aprendizaje, ¿no? Del conocer. Pero de momento expresamos poco. El día que expresemos y revelemos, acabaremos destruyendo la forma, ¿no? Para después ¿qué? Tomar otra, ¿no? De hecho, la resurrección es para desprenderse definitivamente de la rueda de encarnaciones, Pero eso es la cuarta iniciación, seguramente que nos quedará lejos. Una forma mental. ¿El qué? ¿No? La frase. Sí, cualquier forma. De hecho, el gran problema de los humanos es que la cuarta iniciación es destruir esa forma de pensamiento humano, quemarla. Eso se ve que es muy complicado, pero alcanzar la maestría implica olvidarse de que uno ha sido humano. No sé, esto es bastante complicado. Ya veremos a ver en qué consiste cuando nos llegue el momento. Seguimos. Aquí nos quedamos en la sesión número 41. Dice: con respecto al cuerpo etérico de los iniciados, repito aquellas diapositivas que hubo aquella confusión, porque él asigna, según aspirante o discípulo, asignaba unos planetas y unos rayos. ¿Os acordáis de aquello? Sí, pero también da la explicación. Pero vamos a empezar por aquella que era la antepenúltima diapositiva, vaya. Dice: con respecto al cuerpo etérico de los iniciados y los discípulos muy evolucionados, el orden de distribución de las energías planetarias y de los rayos sufre importantes modificaciones provocadas por la creciente influencia de la mónada espiritual, en estrecha vinculación con el centro de Shambhala. Y excepto un solo planeta, Plutón, todos los demás planetas son de carácter sagrado. Vean, por favor, esta analogía. Habla de iniciados y discípulos, y Plutón lo incluye. Claro, para responder a Vulcano, ¿qué deberíamos ser? Iniciados. Pero aquí dice iniciados y discípulos. Tal vez serían iniciados de cuarta o de quinta iniciación, ¿no? A fin de cuentas, el propósito del Logos, ¿qué planeta lo va a manifestar? Vulcano, ¿no?
Vulcano no aparece todavía porque no hay una masa crítica en la humanidad que lo pueda soportar, ¿verdad? Plutón porque apareció en los años 30, en el 27 fue, ¿no?, que apareció Plutón. ¿Por qué? Porque había una parte de la humanidad que se quería someter a las pruebas de la segunda iniciación, ¿verdad? ¿Por qué apareció en el siglo XVIII el señor Herschel, ¿no? Fue el que descubrió Urano, por un cálculo matemático de órbitas. Tiene que haber uno, y así fue todo. Así se descubrió a los demás, por cálculos matemáticos, ¿verdad que sí? Viendo las órbitas. Y cuando aparece este planeta, fueron 7, 8 o 9 años antes de la Revolución Francesa, era la época de la Ilustración, es decir, que el planeta ya estaba, y después fue todo volar, ¿no? Siglo XIX, la máquina de vapor, ¿verdad que sí? Bueno, el siglo XVIII, perdón, la máquina de vapor, el motor de vapor. Después, en el siglo XIX, se aplica, en 1825, se aplica a la rocket, aquella primera locomotora que hubo. Aparece la telegrafía sin hilos, ¿verdad que sí? Y luego, a finales del siglo, ¿qué aparece? La bombilla, el teléfono. Y después, a principios del siglo XX, un invento que no nos acordamos. El famoso experimento de los hermanos Wright, ¿no? Aquellos 7, 8 segundos o 11 que voló un avión, ¿verdad? Y a partir de ahí todo cambió, han pasado 100 años. Y fijaos lo que hemos conseguido, teniendo una experiencia de aviones supersónicos, que eso es muy importante también. Dime. Y eso es porque Urano canaliza la energía. Motiva, incentiva en las conciencias humanas de discípulos, aspirantes e iniciados, seguidores del quinto rayo y del tercero, a avanzar a nivel material. Claro. La máquina de vapor posibilita unos cambios increíbles. De hecho, cuando hay películas que reflejan lo que sucedió en el siglo XIX, cuando se aplica la máquina de vapor en los procesos textiles. Sabéis que aquello antes era el agua del canal, ¿no? ¿Sabéis cómo funcionó? Para mover los telares, pero aquello tenía lo que tenía, ¿no? Se acababa el agua y adiós muy buenas, ¿no? Pero el hecho de que se aplicara el carbón para alimentar una máquina, y esa máquina podía funcionar a las 24 horas, y era una máquina grandísima, un montón de poleas, de correas, y acaba movilizándolo todo, ¿no? Hasta las máquinas de coser, ¿no? Claro, si tú miras eso, dices, caramba, qué trabajo, qué hizo que se reconvirtiera totalmente. Esa fue la primera revolución industrial. Cuando esto se cambia y se convierte todo en procesos electrificados, y tenemos otro cambio. Y eso poco a poco aparecen los transistores, aparecen los circuitos integrados, y ahí sí que fue ya la revolución. De hecho, la aparición en los laboratorios Bell en los años 40 o principios de los 50 del transistor fue un antes y un después. ¿Habéis visto los radios, aquellas antiguas Philips o con aquellas bombillas, aquellas válvulas? ¿La habéis visto? Radios antiguas con válvulas, ¿no? Y el sonido era de maravilloso, ¿no? Y tienen unos precios astronómicos. Pero mira por dónde todo eso ha quedado reducido a nada. Hoy en día, nada. Hoy en día los chips trabajan con nanotecnología, tienen millones de transistores en nada, en un espacio mínimo. Trabajan con nanotecnología. Es decir, es una máquina, y además lo que hacen es proyectar un rayo láser y lo van construyendo dentro de una placa. ¿Qué pasaría con discípulos iniciados, como por ejemplo del quinto rayo, como Nikola Tesla? Pues estos traen una cosa nueva, el uso de la electricidad. Y además este hombre venía a dar una solución a los problemas en los años 20, hace aquel experimento cerca de Nueva York y hace aquella el transporte de electricidad por las nubes, por el aire, por el vehículo etérico. Lo que sucede que, claro, el financiero era el señor Morgan, JP Morgan, que era el del Manhattan Chase, me parece, el banco este, y que ahora no existe, me parece que eso se lo comió todo. En la última crisis se lo comió Goldman Sachs y compañía, ya no, esto no es otra cosa. Y lo que preguntaba era que dónde estaba el contador. Claro, lo que él propuso fue una idea para abaratar la energía. Fijaos que hablamos de 100 años. ¿Qué hubiera pasado si en lugar del sistema que era la electricidad que se hacía o con máquina de vapor, que se hacía también, se quemaba carbón y hacía que los alternadores generaban la corriente, o la que se hacía a nivel hidroeléctrico, aquellos canales, etcétera, etcétera? Pues imaginad por un momento qué hubiera pasado si en lugar de recurrir a eso se aplica una cosa aparentemente tan sencilla, muy compleja, de proyectar unos voltios por una torre. No sé si eso se ha repetido en alguna parte del mundo. Ahí dicen, yo he leído cosas en internet que dicen que es mentira, que eso no puede ser, y otros que dicen que sí. Desde el punto de vista esotérico, él tiene la pinta de ser un discípulo iniciado de quinto rayo. Y además tenía en su vida personal las mismas manías que tienen los del quinto rayo. Es decir, detallistas al máximo. Aquello que
te compras una máquina de afeitar o lo que sea y te lees todo el catálogo, todas las instrucciones. Eso es el rigor científico. Claro, cuando tú te lo aplican y tú no tienes ese anhelo de buscar la verdad, realmente todo eso te parece sucedáneo, pero no, porque ese afán en la meticulosidad, que puede ser un defecto, en el fondo es una meditación. Lo que pasa es que no lo decimos así, claro. Decimos no, porque claro, la ciencia es picar piedra y horas en un laboratorio. Y además que todos los premios Nobel de biología, de medicina, nunca han parado de investigar, Siempre han tenido su despacho en la universidad, con los años a lo mejor no iban tanto, pero han estado y algunos han vivido bastantes años, bastante longevos. Cuando uno utiliza el intelecto, es mucho más longevo que si utiliza el mundo de la emoción, lo sabéis esto, ¿no? El señor Bertrand Russell alcanzó los 97 años. Este señor que escribía ayer en La Vanguardia o en El País, tiene 90, el señor Emilio Jadot, el filósofo, George Jadot. A ver, el trabajo de la mente abstracta potencia la longevidad. ¿Por qué? Porque la emoción está sublimada. No es que no exista, existe. Lo que pasa es que no presenta ningún problema, porque hay una conciencia que está por encima de eso. Perdón, puede ser que también sea porque hay un propósito y la voluntad se aplica. Pero es que es lo mismo, porque hay una forma de manifestar que el alma está, es decir, lo que es el aspecto más evolucionado del alma, es que el mundo emocional existe. Lo que pasa es que uno no es esclavo. Es decir, no es que nos tengamos que convertir en seres secos, no, eso no puede ser de ninguna manera, pero hay una comprensión de lo que significa la fase emocional, la fase de las aguas. Cuando uno ha revelado la conciencia y ha roto esa barrera de las aguas y ha salido al verdadero mundo, es el mundo de la luz superior. De hecho, cuando el ser humano nace, rompe una barrera. Esa barrera lo aboca a un mundo donde hay de todo. Hay emoción, hay pensamiento y hay actividad. El problema es que nos quedamos en la emoción, porque el planeta tiene mucha agua, tiene mucho reino vegetal, es una preciosidad, y nos quedamos engolfados en eso y nos damos cuenta que esa es la excusa para que desarrollemos el propósito que traemos, cogiendo toda la maravilla que hay a nuestro alrededor, buscando la síntesis. Esa síntesis nos habla de un Dios interno, de una conciencia en evolución. ¿Qué intentamos hacer? Asemejarnos a Él. Y eso lo conseguimos. De hecho, los humanos, si lo han conseguido unos cuantos, imaginaos que los demás lo que podemos hacer. Vamos a verlo. Y Plutón es muy curioso, que aparece en un momento en que se había vivido la Primera Guerra Mundial. Aquello se estaba preparando en alguna parte la española también, y de hecho fue un experimento la española para lo que vino después, el bombardeo de ciudades, os sabéis esto, ¿no? Y cierto tipo de luchas y de propaganda se ensayó aquí, por parte de unos y de otros. Bueno, ¿qué vamos a hacer? El karma. Centros: coronario, primer rayo, Vulcano. El segundo, Agna, quinto rayo, Venus. Tercero, laríngeo, Saturno. Cardíaco, Júpiter. El plexo solar, sexto rayo, Neptuno. El sacro, séptimo rayo, Urano. Y la base de la columna vertebral le vuelve a poner el 1, el primero, porque el cuarto rayo no aparece. Habla de discípulos e iniciados. ¿Y esto por qué lo hizo? A ver. Repetimos lo de la semana pasada, las últimas. ¿Por qué puso esto en la base de la columna vertebral a Plutón? No será que desea, porque ha puesto 2 de primer rayo, pone arriba y abajo, ¿Qué hacen los discípulos iniciados ese Plutón en la base de la columna vertebral? Destruir. Si fuera un cuarto rayo, tendría que construir algo que buscar la construcción que el de arriba manda destruir, ¿verdad? Pero resulta que tenemos el aspecto positivo del rayo, que en este caso es destrucción pura y dura, también, y tenemos lo más denso de ese rayo, Plutón. ¿Y Plutón qué hace? ¿Qué está haciendo en el siglo XX Plutón? Levantar. Y está saliendo toda la porquería que hay por todas partes. Los que siguen el tema de las conspiraciones y de las crisis, de lo que se avecina, pues preconizan una caída de un gran banco mundial para estas Navidades. Y que a partir de ahí todo se caerá como un castillo de naipes. La otra vez empezaron también, y sí, empezaron con las hipotecas de aquellas 2 agencias norteamericanas, Amamay o no sé qué más, tenían el mismo nombre, aparecía, y es verdad que salpicó Europa, y aquí se decía no. Y resulta que la caja de ahorro de toda la vida, aquí iba uno, estaba metida hasta aquí en el tema de comprar basura a aquellos bancos. Es decir, fijaos cómo al final tenían los conspiranoicos tenían razón. Claro, Plutón, ¿dónde vive Plutón?
¿Qué tenemos que por quién pasamos para subir al monte del monte Tabor, el monte de la iniciación? Nos metemos con el propósito de liberar al ángel solar. Para que el ser humano revele la potencia del alma, tiene que enfrentarse a Plutón, el señor del Hades, el señor de la parte oscura, de las penumbras, de la sombra, el señor de la falsa realidad. ¿Cómo hemos vivido en el siglo XX con el consumo? ¿Quién es el demonio? ¿Os acordáis de un dicho que había hace años de que la tarjeta Visa le llamaban el anticristo? ¿Sabéis esto? ¿Sabéis, no? ¿Lo sabéis, no? Sí. ¿Por qué es la tarjeta Visa el anticristo? Porque si en manos de una conciencia que no esté centrada, es peor que la ruleta del casino. Uno compra, es que no necesito dinero. A ver, señor mío, ¿y qué diferencia es tener todo eso de forma racional, es decir, lo positivo que es tener la tarjeta de plástico, o tenerlo en el móvil o llegar a pagar con la huella dactilar, ¿no? Pero ¿para quiénes son estas medidas? Para seres que tienen mínimamente conciencia. Si tú no tienes conciencia, este Plutón, ¿qué te va a hacer? Te va a esclavizar. Ha salido todo a la superficie, ahora nos parece que eso no lo sabíamos, pero yo me hago una pregunta, ¿no sabemos que nos están envenenando con el aire, con el agua, con la comida, que nos roban con la electricidad, que nos engañan con la televisión? ¿Es que eso no lo sabemos? A ver, si estamos en el camino, estar en el sendero de la luz, el camino de la espiritualidad, implica conocer todo eso. No es decir que todo es bueno y todo es positivo, eso es una falacia. Lo vemos. Aquí el señor Plutón, el guardián del Hades, acordaos que tiene un perro de ¿qué? ¿Cuántas cabezas tenía? Cerbero, tenía 3. Tres. Venga, y a nivel mundial, ¿qué perro es este? A ver, 3 cabezas. ¿Qué 3 cabezas hay en la Tierra que deberían descabezarse para que realmente nos podamos enfrentar a esta parte oscura? El capital, bueno, la bolsa, las religiones organizadas, ¿y qué más? ¿Los políticos? ¿Dejamos así? Bueno, es que tampoco le tienes que dar una connotación negativa a los políticos, no deberíamos, pero, a ver, es un apunte, no, esto es un apunte. Las creencias tienen mucha culpa. ¿Por qué? Porque impiden cambiar, te dejan anclado en el pasado, porque no llegan a materializarse en nada nuevo. Después de tanto tiempo de predicar la venida, la vuelta de Cristo y que el reino de los cielos, ¿por qué no lo hemos construido en la tierra? No, esto es en el cielo, perdona. Tendrá que ser aquí. A ver, ¿qué serían esas 3 cabezas del perro? La otra no podría ser la desinformación o las malas. Bien. Sí, bueno, los fake news. Vamos a ver, tenemos una personalidad, cuerpo físico, emocional y mental, ¿no? La ilusión, pensamiento falso, incorrecto. El espejismo, falsa percepción de la realidad. Y el maya, la incapacidad de expresar la energía del alma que tenemos todos. Y eso tiene mucho que ver con este planeta tiene un tercer rayo muy potente. Y a los humanos nos gusta movernos con locura. Y el que os habla también, ¿eh? ¿Qué sucede? Que nos movemos tanto que hay un movimiento que dice más o menos quédate en tierra, ¿no? Stay grounded, ¿no? Quédate en tierra, ¿no? Es decir, no uses el avión. ¿Por qué? Porque nadie entiende que una máquina tan cara y el combustible con el precio que tiene, pues los aviones que duran 10 o 12 años o 15 como mucho, resulta que los viajes de avión te cuesten menos ir a Berlín que lo que te puede ir a costar a Madrid. Nadie lo entiende. Nadie entiende esto. Luego te enteras que el queroseno no tiene impuestos. Y quien dice eso dice muchas más cosas. ¿Y con qué finalidad se ha hecho todo esto? Ojo que el avión va por el aire. Un pensamiento, ¿no? ¿Y qué emite el avión? Un gas nefasto, ¿verdad? ¿No será que es una idea perniciosa? Porque trabaja con un combustible fósil no renovable. ¿No será que tenemos una percepción falsa de lo que es la auténtica comunicación? De hecho, viajamos porque tenemos un anhelo claro de contactar con los demás, ¿eh? Las comunicaciones inalámbricas vinieron, Internet, porque hay un anhelo por una parte de la humanidad muy grande de hablar y contactar con los demás.
hasta que llegue el día que se inventen esas puertas estelares o es el teletransporte. Entro por aquí y salgo en Londres o donde sea. Eso indicará que la conciencia humana está preparada para recibir al otro. ¿Sí? ¿Lo vemos? ¿No será que este Plutón nos está previniendo de algo? Porque aquí hay que liberar al ángel solar. El alma humana está dentro de ¿qué? De una coraza de ¿qué? Oxidada, de pasados gloriosos que nunca existieron, de banderas. Las banderas no son una mezcla de pensamiento erróneo, el mundo emocional erróneo y actividad errónea. ¿Qué hay detrás de una bandera? Venga, tened valor para decirlo. Vamos. Aunque nos guste la de aquí, o nos guste la de Naciones Unidas, o la española, o la que sea, no importa, o la de Europa, que tiene mucho con significado esotérico para quien lo quiera ver. Hay una parte de fanatismo ahí, ¿no? El filósofo Jean-Paul Sartre, me acuerdo haberlo leído con la época de la transición, era una mezcla de porquería, no voy a decir lo que era, de barro y de sangre. Bueno, ha sido el Marte ahí. ¿Os acordáis que Napoleón y Hitler se enfrentaron a 3 generales rusos muy importantes? El frío, el hambre y el barro, ¿no era? Curioso esto, ¿no? ¿Y qué hay detrás de una bandera? Un pasado que no se puede ni mencionar. ¿Por qué la idea de Naciones Unidas no acaba de cuajar a nivel mundial? Porque esta alma está prisionera de Plutón. ¿Lo vemos? Hay una cabeza, Medusa. ¿Y la Medusa qué tenía en la cabeza? Serpientes. Entonces, si lo aplicamos a un ser humano, ¿qué sería? ¿Un pensador, un mago negro? ¿Un pensador así un poco especial? Porque solamente la idea de ver una gorgona de estas, pues imaginaos que esto, la verdad, no puede ser muy agradable, ¿no? ¿Estaríamos delante de un ser involutivo? ¿De un mago negro? A ver, curioso, ¿no? Continuamos, nos quedamos con la historia. El único problema es que la base de la columna vertebral, lo que se tiene que, lo más práctico, o lo que primero tocamos del rayo, resulta que es lo que nos está diciendo que no estamos por el camino correcto. Vendrán más cosas en las próximas décadas, si es que vivimos, ¿eh? Yo espero ver una sacudida de la noche en cuestión de horas. Y digo espero ver porque la única manera que el ser humano aprenda y reaccione va a ser así. Y que ciertos gobiernos actúen. De hecho, el cine creo que nos ha avisado ya. El cine de películas que, curiosamente, lo que ha pasado este año en Chicago, temperaturas de 20 bajo cero de la noche a la mañana, indican lo que una película el día de mañana, ¿os acordáis aquella? Que se congeló todo Estados Unidos, todo medio mundo. Pudiera pasar eso, ¿eh? Y eso los señores del karma lo utilizan de una forma fulminante. Es decir, aprendéis o vais a aprender más. ¿Qué puede pasar si, por ejemplo, una ciudad como Barcelona en una noche se congela a 20 bajo cero o 30? ¿Qué podría pasar? Ya sabemos lo que pasaría, ¿no? No todo el mundo iba a vivir. ¿Continúo? Dice, en el cuerpo etérico del adepto en encarnación física deberemos suponer lógicamente que toda la energía que se expresa a través del mismo o de sus centros etéricos proviene de planetas sagrados. El planeta que sustituye a Plutón es uno todavía no revelado objetivamente en el sistema solar, aunque plenamente activo en los niveles ocultos y trasciende de la más aguda y penetrante visión espiritual, ya que todavía se halla místicamente velado por el Sol. A ver, esa lista de discípulos e iniciados, debemos entender que nosotros utilizamos esas energías para incentivar los chakras, pero si no estamos correctamente alineados y no tenemos plenamente conciencia de lo que es el mecanismo del alma, el más inferior, que es el vehículo etérico, pues volvemos a lo de antes. Es una información que está muy bien, que es maravillosa, que aumenta nuestro orgullo personal de lo que sé, pero ¿qué efecto práctico tiene? Si yo no pongo en marcha esa energía, ¿para qué? ¿Para purificar qué? El ambiente en el que vivo, ¿cómo lo voy a hacer? Se te comen. Pero hay que irradiar. El fuego Kundalini sube con la finalidad de manifestarse. Por lo tanto, allá donde vayamos, no vamos a dejar títeres sin cabeza. Un iniciado, si apareciera un gran avatar, apareciera ahora en la Tierra,
generaría conflictos por todas partes. La pregunta que uno se hace, ¿no será que está por aquí? ¿No será que está por aquí? ¿No será que está por aquí? Cuando uno invoca tanto, pensemos que en alguna parte le están escuchando, ¿eh? Yo os he contado lo que a mí me sucedió. Yo de muy jovencito, con 15 o 16 años, sin saberlo por qué, quería tener grupos de meditación y yo me veía enseñando. Y sí, empezaron a venir. Y lo que me vino en la primera etapa me dejó... Ya no he vuelto a pedir nada más, ¿eh? Ya no he vuelto a pedir más. Sí. Los primeros años fueron de película de cine. Pero vamos, hay que adaptarse a eso. Cuando hablas de ese avatar que podría estar aquí, podría estar en los conflictos... Está trabajando con discípulos, ¿eh? Él no puede bajar. Sí, bueno, está trabajando con discípulos, de acuerdo. Pero no es que me ha recordado porque dices, no estaría generando porque claro, todo el mundo, o la mayoría espera la venida de un avatar amoroso, ¿no? Y me está recordando otra vez al tibetano cuando dice... El cuarto rayo. Que cuando aparezca el Cristo, que no vendrá como ese varón de dolores, ¿no? Vendrá con el aspecto de primer rayo. Claro, y es Zas. La espada de fuego, ¿no? Una espada del discernimiento cortará todo, pero para que eso llegue estamos preparando la casa. Por eso Plutón lo primero que te dice, te voy a dar un palo, pero mira, te doy por esto, ¿eh? A ver, yo lo que nos pasó hace unos años la gente no se acuerda ya. Es decir, al final algunos pues hemos podido recuperar los ahorros, con acciones o con lo que sea, pero hubo gente en otros países que lo perdió todo, ¿eh? Todo. Y de algunos países de nuestro entorno político acabaron muy mal, ¿eh? Rescatados. España acabó rescatada igualmente, lo que pasa es que aquí no lo han dicho. Que la gente se cree que no fuimos rescatados. Fuimos rescatados. A ver, así de claro. Lo que pasa es que yo no sé por qué se dice que no. A ver, los pobres griegos... ¿Qué es un karma del país? Evidentemente que sí. A ver, un país que paga a un banco que está constituido por unas entidades que de luz tienen poca, para que falsifique sus cuentas para entrar en la Unión Europea, para el tema del euro, a ver, no digo más, ¿no? ¿De que no? Clarísimo. Por lo tanto, a ver, recibimos lo que damos, ¿eh? Continúo, dice, extrañará sin duda no haber incluido el cuarto rayo, en la expresión de la energía solar actuando a través de los distintos planetas, sagrados o no, sobre los centros etéricos de los seres humanos. Esto queda debidamente explicado porque el hecho de que el cuarto rayo es el rayo de la propia humanidad, considerando a esta como un centro etérico en el cuerpo del logos planetario o de su expresión etérica física, Sanat Kumara. Leemos. Esto queda debidamente explicado por el hecho de que el cuarto rayo es el rayo de la humanidad, el cuarto reino, ¿no? Considerando a esta como un centro, un chakra, en el cuerpo del logos, o su expresión etérico-física, etérica, Sanat Kumara. Si es el rayo de la humanidad, ¿por qué vendrá ahora a partir de 2025? Porque vamos a manifestar el arquetipo, pero cuando uno ve lo que hay en el mundo, a ver, uno piensa, pero Señor mío, no vamos a pasar por la puerta. Es que no podemos pasar porque la puerta tiene la dimensión que tiene y tenemos tanta cosa caduca que no pasamos por ahí. Hay que desprenderse. ¿Para qué vienen las crisis? Para que soltemos lastre. Para que soltemos lastre. A ver, hay gente que una crisis lo ha perdido todo. Todo. Y a veces hasta los puntos de referencia. Y aún así hay que continuar. Y es muy importante que este cuarto rayo nos olvidemos de la parte que nos gusta a todos del cuarto rayo, de la armonía. La armonía solamente existe en tanto y en cuanto el conflicto de la dualidad lo vivimos de forma equilibrada, con amor. Si lo hacemos así, esta armonía, que es reivindicar el conflicto para expresar la prueba, para expresar la conciencia superior, nos va a dar aquello que necesitamos, teniendo en cuenta que la forma para la conciencia no importa en absoluto. Es utilizado durante un tiempo y cuando llega se elimina, ¿verdad? ¿Qué os estoy diciendo con esto? Que vendrán conflictos mundiales, que morirá mucha gente. Desde el punto de vista de conciencia pierden el cuerpo físico. Esto en los escritos del tibetano viene muy claro. Se pierden cuerpos humanos. Y además cuando hay una guerra, ya sabéis que el papel que hace Sanat Kumara los acoge. Entran por un camino distinto a los planos internos. Está él. No es un karma
Es un karma a nivel, las guerras mundiales son karmas de la humanidad. Nosotros teníamos lo que teníamos por el tema de América, del imperio, eso ya no quiere, nadie lo quiere hablar, pero lo que nos pasó fue una cosa muy curiosa, no habíamos tenido ni guerras de religión, no había ningún tipo de guerra, y llegó esta, tuvimos unas 3 en el siglo XIX, las guerras carlistas, y llegó esta que fue definitiva. Y todavía el tiempo que ha pasado, y no se puede hablar del tema. ¿Lo vemos? ¿Qué indica ahí? ¿Hay ganas de practicar el cuarto rayo? Yo digo que no. ¿Hay amor en el tema? Digo que no. Con lo fácil que sería airear el tema, sacarlo a flote y hablar, ¿verdad? ¿Por qué no se hace? Cuando uno no tiene conciencia, con mayúsculas, no puede utilizar el auténtico cuarto rayo. Porque el cuarto rayo, si se manifestara, el amor lo ponemos nosotros, es puro fuego, es pura destrucción. Al estar en el medio, cogemos la corriente de abajo, que es la que se tiene que manifestar de forma consciente, para eso está el cuarto rayo, y el propósito de arriba, con lo cual que es una explosión de energías, ¿no? Lo vemos así, es decir, los rayos, y hay un punto neutro, es la conciencia humana, el reino humano. Si el reino humano no trabaja de manera armoniosa, estas energías, ya podemos creer en el Dios que deseemos, que no se va a manifestar eso, se va a manifestar el aspecto negativo. Cada vez que ha habido una guerra, había un propósito noble por parte de un grupo de buscar lo mejor, pero como no había una base que lo sustentara, ¿qué ha pasado con todas las conquistas? Por donde vinieron, salieron. ¿Os acordáis que la guillotina pues mató a mucha gente, no? Mató a muchos ricos, aristócratas, pero dicen que antes de la guillotina los mataban al pueblo y de eso no cuenta, la historia no habla. Pasaron eclesiásticos, etcétera, etcétera, ¿verdad que sí? Bueno, pues resulta que el karma de los países es así. Tampoco nos podemos rasgar las vestiduras. ¿Lo vemos? Dice, este rayo es pues omnipresente y omniabarcante sobre el cuarto reino o reino humano y actúa incesantemente sobre todos y cada uno de los centros etéricos distribuidores de energía, de la misma manera que el quinto rayo es un aspecto superior y trascendente y es omnipresente y omniactuante en relación con el centro planetario de la jerarquía, el cual está misteriosamente conectado con el planeta Venus, cuyo logos planetario pertenece al quinto rayo. Porque hay una parte de la humanidad que cree que vendrá la salvación, que Cristo o Buda o el Imam Mahdi o los avatares, ¿cómo se llama? Este de los misterios de Babilonia, ¿cómo se llamaba? El Zoroastro, ¿cómo se llamaba este de los misterios de Nínive? Todos son del 25 de diciembre, todos. Zoroastro, Muntaz, no sé cuánto, un montón, todos nombres. ¿Por qué hay gente que cree en eso? Y no cree en el trabajo diario. Es más fácil. Es que el trabajo diario se implica utilizar el quinto rayo, pensar. Como quinto rayo es la tercera emanación de Brahma, el cuarto es la segunda. Es decir, lo práctico del primero, lo práctico. En la medida que trabajemos eso en el plano físico de manera correcta, desarrollaremos el alma. ¿Cómo vamos a desarrollar el alma por la vía mística si los problemas de la sociedad nos dan miedo? Ojo que la gente que se ha dedicado por la Iglesia Católica a cuidar a ancianos, enfermos mentales o todo esto, merecen un monumento, Hoy lo vemos en la distancia y hay que ver qué conciencia, no. Qué ganas de cambiar el mundo. ¿Cómo? Vivenciando una prueba que a lo mejor ellos mismos no entendían racionalmente, pero como conciencia, si lo hicieron de forma correcta según lo que explicaban y lo que estudiaban y lo que decían, eso les supone una catapulta de evolución, No cristaliza. Porque tú te metes en un campo que si manifiestas la armonía, el equilibrio, estás haciendo algo que los demás no quieren hacer. Acordaos que si no hubiera sido por estas órdenes, que el cuarto rayo lo tenían, una forma práctica de trabajar el segundo rayo, los enfermos mentales estarían en las calles tirados, nadie los quería, estaban apestados, estaban poseídos. A ver, un ser que actuaba de esa manera se decía que estaban poseídos. Hay una corriente esotérica que todo el tema lo toca, es decir, a ver, las enfermedades mentales muchas veces son posesiones de entidades astrales, eso sí, pero bueno, ¿lo vemos? ¿Por qué hemos de trabajar el quinto rayo?
De ahí que exista enseñanza obligatoria en la tierra, porque si no el ser humano es instintivo. El que tiene buenas intenciones, es decir, es pacífico, es pasivo, el Abel de la evolución, el Caín que tenía un primer rayo, ¿no? ¿Por qué da tanto miedo el primer rayo? ¿Por qué da tanto miedo todavía el señor Napoleón Bonaparte y el señor Julio César? ¿Por qué? Los dos eran emperadores, ¿eh? ¿Por qué dan tanto? Porque eran destructivos, eran almas destructivas, pero no en el sentido negativo, en el sentido positivo. Acabaron con lo anterior para construir algo nuevo. Curiosamente, como no había, sabéis que las civilizaciones llegan a un punto y al final colapsan, ¿no? Porque la base, ¿qué pasa? No se renueva con las ideas de arriba. Los de arriba no siguen avanzando internamente, sino que se cristalizan, ¿no? Es decir, la pirámide se desmonta. ¿Lo vemos? Eso es aplicable a la historia de nuestro país y a la historia de todos los países de la Tierra. ¿Lo vemos? Continuamos. Dice, esto les explicará hasta cierto punto la identidad kármica de este logos con el Señor de nuestro mundo, Sanat Kumara, así como la misteriosa vinculación del quinto reino de la naturaleza con el esquema sagrado de Venus, con el quinto plano de la naturaleza divina y con el plano mental cósmico. ¿Qué número es ese plano? El quinto, ¿no? Perfecto. ¿Lo vemos mejor, las vinculaciones? ¿Por qué el cuarto es tan fastidioso? Porque nos hemos quedado con la idea del renacimiento. Y curiosamente, el arte florece en una época en que la Inquisición estaba haciendo ¿qué? De las suyas, ¿no? Caray. ¿Y por qué? ¿Por qué aparece el arte en ese momento? Es decir, el arte como luego estas grandes obras que conocemos todos, sobre todo en Italia. ¿Por qué aparece? Aquí también tenemos cosas así. Pero ¿por qué aparece esa corriente? Porque dentro de la máxima oscuridad siempre se manifiesta la divinidad. Y claro, era fácil, entre comillas, para la jerarquía enviar unos cuantos iniciados, es decir, seres evolucionados, que captaran el arquetipo y lo intentaran reconectar con el mundo clásico que está muy mitificado, ¿eh? No pensemos que en la época de la Academia de Platón y los discursos de Aristóteles aquello era jauja, ¿eh? Yo no me lo creo, francamente, ¿eh? No me lo creo. No, porque la evolución de la humanidad es la que es. Por lo tanto, no es tan fácil eso. Y tener ese coeficiente de conciencia intelectual tan elevado para poder dialogar de esa manera, como lo hacía Platón en su academia, ¿qué queréis que os diga? A ver, está muy bien como arquetipo, ¿verdad? Como meta alcanzar. ¿Pero creéis que hoy es posible? Hablaría solo. ¿Hablaría solo? No entendería. Hablaría solo. A ver, es decir, esto es como el otro día me lo explicaban en una cena, el tema del Fedón, el discurso sobre la virtud. Si la virtud era enseñable, era adquirible, o se nacía con virtud o no se nacía con virtud. A ver, él decía que al final sí, pero claro, se tendrán que dar las circunstancias, ¿no? Si un ser humano solamente tiene conciencia de cintura para abajo y le interesa lo material, y esto no hay que ir a ninguna parte, a ninguna universidad para verlo, no le hablemos de filosofía ni de contacto con el alma. Él quiere tener los suyos satisfechos, ¿verdad que sí? Él y los suyos. ¿Qué indica eso? Pues que mi conciencia abarca lo que mi ojo concreto abarca. No lo que supongo, no, lo que yo veo y puedo palpar, lo demás no existe. Entonces, las cabezas de esta hidra que hay que descabezar, ¿qué pasa? Hay una parte de la humanidad que vive ¿dónde? En el pasado. Vive en la etapa lemur y la etapa atlante. Y el conflicto aquí es entre los que son arianos, mentales, y aquellos que todavía no quieren dejar de ser emocionales. Emocionales negativos, sentido, que no quieren evolucionar, porque hay mucho emocional que tiene una grandísima mente, No lo olvidemos, esto rayo da mentalidades muy poderosas, pero hay una devoción a ideales. Y claro, el sexto rayo, si es una evolución al ideal de fraternidad, maravilloso, pero si es a los rituales caducos, pues como que no toca. ¿Lo vemos? Y sexto rayo es Marte, el destructivo es Marte. Marte es el señor de la guerra. ¿Por qué? No, es que tengo razón. Cuando yo tengo razón, o cambias o te cambio. ¿Lo vemos? Dice, aplicando correctamente la analogía, las cosas más difíciles y aparentemente más misteriosas y lejanas pueden ser debidamente comprendidas, al menos en sus implicaciones más cercanas y asequibles a nosotros. Como siempre, hemos tenido interés en señalar, dice Vicente,
No hay que temer el ampliar constantemente nuestra conciencia mental en dirección a las más insondables perspectivas. Me quedo con esto. Tenemos miedo a pensar, ¿verdad que sí? Yo diría que sí, mucho. Hay gente que no le pasa por la cabeza reconocer que tiene que cambiar profundamente para alcanzar el contacto con el alma. Otros que confunden el afecto carnal que tiene por su mujer con el amor. Otros que consideran que dando una limosna a una ONG ya han cumplido con su necesidad de ayudar al otro. Pero todos tienen el mismo problema, miedo a pensar. ¿Qué quiere decir el miedo a pensar? Abrir la caja y empezar a valorar por qué existe la pobreza, por qué existe la felicidad, por qué hay seres que son felices, por qué hay seres que son miserables, no tienen nada. ¿Cuánta gente se hace estas preguntas? Más o menos como las de la Esfinge, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde me encamino? La cuarta que no se formula, ¿para qué? Y luego lo del oráculo de Delfos. Conócete. ¿Lo hacemos esto? ¿Seguro? Pero no hay respuesta. Que no hay respuesta, cambia. Si no cambias, ¿cómo vas a ver la respuesta? Tú te haces la pregunta y al poco tiempo te viene un conflicto, ¿qué pasa? ¿Dónde está la respuesta? La respuesta la tienes que poner tú, rompiendo el pasado. De hecho, si supiéramos aquí, en el siglo XIX hubo un grupo de masones que trajo la Primera República, las Cortes de Cádiz, sabéis esto, ¿no? Muchos eran de por aquí, de Cataluña, de toda España. Y gente muy ilustrada para lo que era el siglo XIX, eran liberales económicamente, que hoy sería más o menos, partidos como los vascos y vuestros de aquí, ¿no? Es decir, esta gente lo que quería era que la luz entrara. Y una parte de ellos pues seguían el ritual masónico, y de hecho hicieron obras que todas tienen un tufo masónico, ¿no? Sobre todo de simbología que hoy no entiende nadie, ni los leones en la puerta, ni las columnas, ni los símbolos que hay en la reja del Banco de España en Madrid, ni nada de nada, ¿no? Pero esa gente quería trabajar algo, tanto invocar el séptimo rayo por otro lado, personalidad de España, que al final se precipitó, ¿no? Una guerra civil. ¿Y qué hizo además ese séptimo rayo? A ver, acabar con el imperio. ¿Lo vemos o no lo vemos? ¿No lo vemos? Y claro, ¿quién quiere vivir de ideales? Aquellos que niegan el cambio. No se puede mantener hoy nada estático. Si estas máquinas que son fruto de las últimas tecnologías nos han cambiado la vida tanto a nivel externo, ahora conviene cambiar a nivel interno. ¿Verdad que ya no tenemos aquellos tocadiscos y aquellas historias? Hoy cualquier tipo de música sale inmediatamente por el móvil. ¿Qué quiere decir eso? Que hemos ido simplificando el proceso. ¿Por qué no simplificamos la conciencia? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Tenemos miedo a cambiar? Claro, es que el cuarto rayo es muy doloroso, porque el equilibrio como tal en el plano físico no existe, ¿eh? El reloj funciona continuamente, ¿no? Y el péndulo de Foucault se va moviendo. ¿Qué es el equilibrio? Movimiento ¿qué? Coordinado, ¿no? Correcto. ¿Sabemos lo que implica un movimiento coordinado? Vivir acorde a los ciclos, ¿no? Del Sol y de la Luna, ¿no? Del hermano Sol y de la hermana Luna. Y nuestra conciencia, nuestro punto de observación, ¿está neutra? La Luna, la personalidad, el Sol, el alma. ¿Está nuestro punto de observación, lo que realmente soy, ¿Está realmente centrado en esa dualidad rítmica? Son dos notas, En el centro está el silencio. ¿Puedo estar en ese vacío? Si estoy en ese vacío, estoy practicando el cuarto rayo, tragándome lo que hay, ¿Realmente ese estado de conciencia lo vemos posible que se pueda repartir y manifestar entre la gente en una sociedad como la actual? ¿Lo vemos o no lo vemos? Aquí es donde se estrellan las ilusiones, los fantasmas y las pamplinas que pensamos. No hay ninguna mano salvadora. Cuanto antes nos olvidemos de eso, mejor. Porque hubo escritores en el siglo XIX, Bakunin, por ejemplo, que negaba la existencia de Dios, Marx y todos estos, sobre todo Bakunin. ¿Por qué? Porque los anarquistas decían, no hay Dios. ¿Por qué? Porque el único Dios posible es mi inconsciencia manifestando a través de mi mente, que evidentemente cometerá errores, pero si yo voy avanzando en esa búsqueda, voy a encontrar la auténtica luz, cosa que los que creen no han encontrado y dicen que lo han hecho. ¿Lo vemos?
Además, en el planeta Tierra tenemos un referente claro. Es decir, todo es luz, la materia es luz. ¿Cuándo nos dimos cuenta? Con las bombas atómicas. Eso sí, con las bombas atómicas. Nos dimos cuenta, caramba, fíjate, había luz. ¿A qué precio? ¿A qué precio? Lo vemos. Por lo tanto, si el observador no sigue de forma consciente y armoniosa este ritmo, este movimiento rítmico de la conciencia y de la materia, realmente no las podrá integrar. Si no las integra, vivirá un conflicto, no vivirá armonía. Por eso encontraremos gente que es profundamente feliz en ambientes de una miseria que dices, paupérrima, dices, madre de Dios. Sí, madre de Dios para mí, pero él eso no lo percibe así. Hay gente que vive con lo justo, tiene su casa limpia y nada más. Y es envidiable, esto es envidiable. ¿Por qué? Porque hay un punto de conciencia que dice que entre los extremos de verdad está la virtud. Pero cuidado que la virtud cuesta mantenerla, cuesta alcanzarla y cuesta mucho mantenerla. Porque así que tú manifiestes esta luz, este punto armónico, vas a recibir más karma. ¿Por qué? Porque eres digno merecedor del karma, por una razón muy sencilla, porque eres fuerte. Entonces va a venir un karma tuyo y karma del grupo. Por lo tanto, te estás preparando para una expansión. De hecho, los conflictos en el mundo son pruebas preparatorias para futuras expansiones. Claro, si lo decimos así, decimos, caramba, terrible, ¿no? Pues sí. Las crisis a nivel personal en los discípulos y aspirantes solamente son el preludio de futuras iniciaciones. Que la iniciación no es nada del otro jueves, sino llegar un día, pues caramba, me he preocupado por algo que, fíjate tú, después de un sueño, de una visión, no tiene ninguna importancia. Sí, pues te has dejado la piel en el camino. ¿Lo vemos? Pero cuando eso sucede, ya no hay ningún temor a ese pasado. Y eso te servirá seguramente hasta la próxima expansión, si te toca en esta encarnación o la siguiente. ¿Ves en qué consiste la prueba? A través del cuarto rayo vivenciarla, pero punto neutro, observando al sol, el alma y la personalidad. ¿Verdad que es un baile? ¿Verdad que es un baile? Qué curioso, ¿no? Dices, ¿por qué es un baile? Porque es un movimiento rítmico. Es una danza. ¿Lo vemos? ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguien aquí hoy, no? Dice, como siempre hemos tenido interés en señalar, no hay que temer el ampliar constantemente nuestra conciencia mental en dirección a las más insondables perspectivas. Es precisamente así como se crece en el mundo esotérico y como nuestro ser se explaya en los mares del infinito. Somos una gota, nos disolveremos en el océano, tendremos conciencia de que somos una gota. ¿Son factibles las dos visiones? Es poético. No. Yo te pregunto, ¿es factible que nos reconozcamos como gota y al mismo tiempo como océano? ¿Quién se reconoce como gota y quién se reconoce como océano? El que ha hecho todo el camino por la nube. El que ha hecho todo el camino hasta la mar. Cuando tiene esa conciencia de integración, sería el océano, ¿verdad? La conciencia plenamente manifestada. ¿Y el que se identifica como gota? ¿Se va a disolver realmente en el océano? No, porque ya tiene conciencia. Ya tiene conciencia del camino, pero como gota ¿se va a disolver o no se va a disolver? No. O sea, está dentro del grupo, del océano, pero obedece al propósito del océano, ¿verdad? Que es la unión de las gotas, ¿verdad? Es como nuestro cuerpo, que es una unión de ¿qué? De átomos, ¿no? De células. De célula a nivel biológico, una reacción biológica maravillosa, que obedece a un programa, Un programa que ya sabéis que el pelo me crecerá, las uñas me crecerán, pero un dedo no me crecerá. El ADN. Un dedo no me crecerá. Sin embargo, a la estrella de mar le crecen las alas. Digo las alas, las puntas. Pierde una, le crecen. ¿Qué quiere decir esto? Venga, va. ¿Qué quiere decir esto? Está a punto de revelarse, va. Hoy he dicho bastante. ¿Qué quiere decir todo esto? Va. La lagartija. Vale. Es un reptil, ¿no? Es un ser muy primitivo, ¿no? Signo de sabiduría, ¿no? Venga, va, vas bien, tira. Una pregunta, ¿un sabio rico o es pobre? Yo creo que es rico. ¿Rico en qué? En sol. En sol, claro.
Y un mago negro rico en luna. Claro, sí. Bueno, ¿dónde estamos nosotros? Estamos bailando por ahí. Estamos en el baile. Pero cuidado. Si alcanzamos ese nivel, vamos a marcar el ritmo nosotros. Como conciencia encarnada, vamos a marcar el ritmo. Eso es lo que hace un iniciado. Por eso, si viene un gran avatar, nos va a marcar un ritmo evolutivo que los que tanto pidieron su venida no lo querrán. Porque dirán, no es el verdadero avatar. Ha venido uno que ha destruido el mundo. No, era él. ¿Por qué ha destruido el mundo? Porque había la necesidad de destruir todo lo caduco. ¿Lo ves mejor así? ¿Seguro? Este tema da miedo, ¿eh? Este tema da miedo, ¿eh? Da miedo. En el otro curso todo flores, todo violas, y aquí más primer rayo, ¿no? Más rayo impar, ¿no? Bueno, pero vamos. Es casi como que se nota que vienen los cambios, como que se nota ya. Claro. ¿Por qué venimos de rojo? ¿Por qué venimos de rojo hoy? Porque esta flecha es roja, este recuadro es rojo, estamos en el capítulo 9, Pranayama, la ciencia de la respiración. ¿Por qué tanto rojo? ¿Te has salido una cosa roja? Bueno, ¿por qué tanto rojo? ¿No será que hay una necesidad de obedecer al propósito divino? ¿No será que hay una necesidad de obedecer al propósito divino? Pregunto. Continuamos, Pranayama, ciencia de respiración. Dice, una preocupación constante de los aspirantes espirituales de nuestros días y probablemente de los del pasado, que llenos de buena intención tratan de adaptarse a lo más noblemente posible al sendero de perfección individual, es la forma de respirar. Ellos han leído mucho acerca de la respiración e incluso han practicado o están practicando ciertas técnicas precisas al respecto, suministradas por alguno de los manuales corrientes sobre el yoga. Imagino que hemos hecho pranayama, ¿no? ¿Verdad que sí? Y cada día hacemos algo de pranayama y decimos, qué bien me encuentro. Bueno, a ver qué nos dice. ¿Lo habéis hecho pranayama todos? ¿Os habéis cambiado mucho la vida? ¿Sois más divinos? Sí. Caramba, decidme que sí. ¿No? Ni eso. Bueno, no digo nada, ¿eh? No digo nada, ¿eh? Dice, pero conforme van avanzando y afianzándose por este sendero de vida interior, van dándose cuenta de que una determinada técnica respiratoria no les sirve, sino que más bien les incapacita para poder concentrarse en la realidad interior que afanosamente buscan y tratan de percibir. Toma. ¿Y esto qué será? Más bien la técnica, nos hemos enganchado a una técnica, cada día hago 4 asanas, hago 4 respiraciones, cuento 5, cuento 6, exhalo, inhalo, visualizo, y luego resulta que pasan los años, me quedo como aparentemente muy enfocado en un punto, y cuando tengo que ir al banco a hacer una gestión, pues como que no sé hacerla. O ir a correos y no sé dónde está el remitente, ni el destinatario, ni... porque eso lo he visto, los años que tuve alquilado la caseta aquella, madre mía, lo que se veía allí. ¿Lo vemos? ¿La vemos? No, es que no se trata, después lo explicará, de la respiración física, sino de la interna. Volvemos a hablar de los ciclos, del ritmo. La respiración es la relación alma-personalidad. Hay otra personalidad, alma-espíritu. Nos toca la nuestra. Es lo mismo. Inhalar y exhalar, ¿qué hace el corazón? ¿Cómo se llama este movimiento? Diástole. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo, ¿verdad que sí? Parece que mágicamente funcione. Funciona por la energía que da el cerebro, la electricidad. ¿Lo vemos? ¿Sí o no? Van comprendiendo progresivamente que respirar, igual que todas las cosas de la vida, debe ser algo natural y espontáneo, no reglamentado, dirigido, condicionado por ciertas técnicas definidas que, si bien parecen buenas, en un principio no les sirven en ciertos estados particulares que se van conquistando dentro de la vida espiritual. Esto es como repetir asanas y técnicas de concentración cuando se lleva años en meditación. ¿Me entiendo? ¿Me explico? Lo superior... Eso es estancamiento. Claro que es estancamiento, claro que lo es.
El Hatha Yoga sirve para lo que sirve, el Bhakti Yoga sirve para lo que sirve y el Raja Yoga sirve para lo que sirve. Si uno aprende a estar concentrado en cualquier momento, cuando llegue el momento, el maestro pues le dará lo que tiene que darle y tiene que demostrar primeramente que se tiene capacidad de concentración, y sobre todo de proyectar energía a distancia, que aunque los demás no la vean, el maestro la ve. ¿Lo vemos? Si no, no te aceptan. Aparte de la inteligencia y todo esto. Porque, a ver, con discapacidad mental no. Hay que tener muy bien. Todos estamos llamados a recorrer el sendero, todos. Cada uno en una etapa, nada más. Pero eso de que todos en la primera división, esto es como el café para todos, que ya sabemos lo que supone café para todos. ¿Lo vemos? Bien. Si bien parecen buenas en un principio, no sirven en ciertos estados particulares que se van conquistando dentro de la vida espiritual. Aquí hablará, evidentemente, creo, del Agni Yoga, ¿no? Con otro nombre, ¿verdad que sí? A ver, si uno está practicando Agni Yoga, está en serena expectación, ¿de qué sirve la respiración? Preguntóme. A ver, la respiración es automática, al nivel de conciencia. En cuanto, o sea, llega un momento que eres consciente de cuando haces un cambio de respiración. Es decir, busca el reino de los cielos y lo demás vendrá por añadidura. Sí que hay una etapa que hay que hacer ejercicio físico, llámale como quieras, caminar, etcétera, etcétera. Pero si estuviéramos perfectamente alineados con el alma, no lo necesitaríamos. Lo que sucede es que no estamos y por lo tanto el movimiento físico hay que hacerlo ahora. Machacarse horas y horas en un gimnasio, ¿para qué? Eso es otro tema, ¿eh? Lo dejamos así, continuamos. Dice, esta particularidad o singularidad en el sendero exige siempre un tipo específico de respiración que desdichadamente no se encuentra definida en los tratados sobre yoga, sino que debe ser ejercida espontáneamente por parte del aspirante de acuerdo con su nivel de percepción y a las necesidades específicas de su alma. La respiración aparece cuando uno realmente está en equilibrio. Pero claro, para estar en equilibrio sí que te ayudan estos bastones, claro que sí. Pero hay un momento que hay que prescindir de ella. Si estás continuamente respirando, aprendiendo a respirar y haciendo ejercicios de respiración, no hemos evocado nada. Porque evocar indica que hemos aprendido, por lo tanto estamos revelando, expresando algo nuevo. Además, a veces la mente también interviene. Si estás ahí, alteras la respiración tú, porque tu mente la altera. De hecho, se dio el pranayama para focalizar la atención, básicamente en el entrecejo, que es el asiento del alma, el Señor que controla la forma. De hecho, la integración de la personalidad. Ese punto es necesario, claro, pranayama, pero cuando se mantiene por concentración espontánea, lo que hace es que la respiración se adapta a ese ritmo. Si tenemos la capacidad de perder los papeles y intentar respirar, lo que hacemos es que el aire no entra, no hace nada, nos bloqueamos. Es que esto de la respiración y el ritmo cardíaco y todo esto, la circulación de la sangre, está ligado al nivel evolutivo y sobre todo al karma de cada uno, específicamente al karma que está viviendo. Claro, si hay un exceso de sensibilidad, porque bueno, se tienen esas capacidades, hay una alteración clarísimamente de la corriente eléctrica del cuerpo y sobre todo de la corriente sanguínea, y eso ya sabemos a dónde nos lleva. Es decir, es lo que hay, es lo que hay. Lo vemos, sino que debe ser ejercida espontáneamente por parte del aspirante de acuerdo con su nivel de percepción y a las necesidades específicas de su alma. ¿Sigo? Dice, desde el ángulo de vista esotérico, la respiración es una función total en la vida de la naturaleza, que cada criatura viviente, excepto el ser humano, efectúa de un modo espontáneo y natural. Que cada criatura viviente, excepto el ser humano, efectúa de una manera natural. ¿Y por qué el ser humano? Porque tiene que los demás no tienen, que el reino animal no tiene. Tiene mente. Tiene mente. ¿Por qué la mente te revela el misterio y el primeramente te atormenta? Porque te pone dos pruebas. Una y la otra. Y hay que escoger, ¿no? ¿Y qué creéis? ¿Que escoger no genera conflictos internos? ¿Lo vemos mejor? No nos debemos parecer a los animales en esto. Hay que tener conciencia del reino humano.
pero al mismo tiempo hay que controlar todo eso. ¿Cómo? Viviendo lo más elevado posible. Pero no esclavos de las técnicas, porque entonces no avanzamos. A ver, si a las 10 de la mañana tengo que hacer una asana, a las 5 de la tarde tengo que hacer otro, y estoy todo el día con ese protocolo, yo me hago una pregunta: ¿y la vida espontánea dónde queda? Porque una vida espontánea que se manifieste el alma libremente da una respiración equilibrada, ¿no? ¿Por qué tenemos tanto miedo a ser espontáneos? ¿Vamos a perder el trabajo, la familia? ¿Qué va a pasar? Que no es fácil, es un equilibrio. Es que aquí está el cuarto rayo, por eso cuando yo me hablan del cuarto rayo me pongo de los nervios. ¿Por qué? Porque no es la verdad, no es la verdad. Y sobre todo cuando dan respuestas tan sencillas, tan trilladas. No, es que con desearlo, deseo y cuarto rayo no se llevan bien. De una manera. Esto es como el tema de la luz. Si la luz se controla, es decir, si el mundo del deseo se reconvierte en aspiración, uno sabe la lucha que tiene que vivir. Eso sí que es un camino de iluminados, porque quien lo está consiguiendo está viendo sus limitaciones y lo que significa el medio, y él actuando dentro del medio. Los que lo dan por hecho no interactúan con el medio. No, porque cuando uno interactúa con el medio ayuda a los demás a evolucionar y al mismo tiempo tiene que cargar sobre sus espaldas las limitaciones de los demás, ¿no? Porque vamos, si uno hubiera dado una lección magistral y se va de rositas después, que bien lo he hecho, no está haciendo las cosas bien. ¿Lo vemos o no? Cualquier discípulo iniciado en la tierra hace de ángel redentor del grupo. Cualquiera. Hombre, si lo hizo el Buda y lo han hecho tantos, a ver, no nos queremos apuntar al carro, pues ya sabes dónde está la escoba, dónde está la pala y el pico y todo lo demás. Yala, hijo mío, a la calle. A ver. No, es que un ser de luz y estoy por encima de todo. Por encima de todo. Por encima de todo. ¿Qué vas a estar por encima de todo? Demuéstralo. Demuéstralo con el trabajo más sencillo, peor pagado y peor valorado. Pero si a ti te llena y tú crees que estás en el camino correcto, los demás pueden cantar misa. ¿Me explico? Y esto lo digo porque llegará un momento que cada uno de los que estamos aquí tengamos que escoger entre lo que los demás dicen o lo que yo creo que debo de hacer. Y cuando lo hago y va saliendo y me encuentro plenamente a gusto, esto es lo que tenía que hacer, no lo de los otros. ¿Conocéis la vida de vuestros amistades, familia? ¿A que no la cambiaríais en estos momentos por la de ellos? Yo no me cambiaría por nadie, hablando en plata. Ninguno. Tú tampoco, ¿verdad, Santi? Es opcional. El es opcional. pico y la pala es opcional. Es opcional, vale, sí. Ya. ¿Qué te crees tú eso? No te asustes, vaya. Dice, ello es debido principalmente a que él ha dejado de ser libre y espontáneo en todas sus cosas. Dice, evidentemente, de todas las criaturas de la creación, solo el hombre se preocupa de cómo respira y de su manera de respirar. Y eso es cierto. Las flores no se preocupan de lucir la belleza, la llevan dentro. Por eso lo ponemos de ejemplo de lo que es la conciencia humana. Quítate los corsés que llevas dentro y ya verás cómo florece la flor. Esta, al final, florecerá. Esta es la gran invocación, el pétalo causal, el cuerpo causal. Vais por la calle pensando si respiráis. Yo cuando leí esto por primera vez con 14 años, la introducción al yoga de Ramiro Calle, a ver, luego algunos libros más, el tema de la respiración, me preguntaban, pero es que la gente piensa en eso. Es decir, yo no me había parado a pensar hasta ese momento, había leído cosas de con 10 años también, pero esa obsesión con el pensamiento, mira que yo he hecho pranayamas, con algún riesgo que tuve en su momento, de romper tramas etéricas y toda la historia, pero dices, pero bueno, la gente se preocupa de respirar. Esto siempre me ha quedado grabado, Cuando vas a un hospital o te van a sacar sangre o algo de esto, respira. Y pienso, caramba, pero si es que es lo que hago. A mí me ha costado siempre entender esta expresión. ¿Por qué tanta insistencia a respirar? ¿Por qué? Santi, ¿por qué tanta insistencia a decirle a la gente que respire? Cuando hay un conflicto, hay un accidente, no, respira. Es un momento, es una forma de decirle que se centre. Que se centre. Es la atención que depositas en... Entonces, si nos centramos, porque no lo ha sugerido otro, quiere decir que nuestra espontaneidad, ¿dónde queda? ¿Dónde queda todo eso? ¿Lo vemos lo complicado que es esto? No, y después que también hay
hay distintas formas de respirar, ¿no? Cuando respira solo de esta parte de arriba, pues la persona se pone muy se bloquea. Entonces supongo que es venirle a decir que respire hondo para... Si se respira mucho, se provoca, hay un exceso de oxígeno en la sangre, se provoca la hipoxia esta, y se hace pues para tener desdoblamientos astrales, ver cositas, ver colores. Yo esto no lo recomiendo a nadie, ¿eh? Esto no. Dice, el libre albedrío ha ido reemplazando la condición natural y los valores instintivos, verdaderos indicadores de lo que hay que hacer y de cómo comportarse, no pueden expresarse. El libre albedrío ha ido reemplazando la condición natural y los valores instintivos. ¿Qué es el libre albedrío entonces? Porque si decimos que lo instintivo es la libertad, el libre albedrío, ¿qué es entonces? ¿Potestad de quién? ¿De qué arriba de quién? ¿De quién es esta? No, más para arriba. La única que tiene libre albedrío es la mónada. Nosotros somos esclavos de la mente concreta. Mi libertad seguramente que pasa entre si voy, llevo la tarjeta Visa o la tarjeta tal, si compro en un bar, en una tienda o compro en otra, si voy al McDonald's o al Burger King. A ver, digo esto porque, a ver, la libertad humana es esa. A ver, me cuesta entenderlo, eso, pero ahora sí que lo entiendo. Sin embargo, hay una libertad que está por encima de eso, que es el libre albedrío, que es la dejar fluir y que sea lo que tenga que ser, olvidándonos de las reglas, pero para eso hay que tener un equilibrio y un sentido de responsabilidad muy grande. Si no hay sentido de responsabilidad, eso no funciona, ¿eh? Eso no funciona. Porque se trata de controlar la parte instintiva. No puede existir la parte instintiva al mismo tiempo que el libre albedrío, porque son antagónicos. A ver. Además, la parte de arriba de un camino no tiene nada que ver. El libre albedrío reconoce el karma, el dharma. La parte instintiva no reconoce nada. Nada. El ser humano enfrenta así un cuadro de realidades individuales y sociales que realmente no le corresponden, ya que no están de acuerdo con las sabias leyes de la naturaleza. Enfrenta así un cuadro de realidades individuales y sociales que realmente no le corresponden, ya que no están de acuerdo con las sabias leyes de la naturaleza, que es una danza rítmica. Volvemos a lo de antes. Y tocando esto de la naturaleza y el reino humano, ¿os parece de recibo la forma en que vivimos en las grandes ciudades? Porque este es el karma de los seres humanos, vivir en ciudades. No es karma vivir con los demás, sino vivir en estas condiciones. Hoy en día las ciudades son infinitamente mejor que en el siglo XIX, faltaría más. Pero ¿creéis que las ciudades son humanas? Es decir, posibilitan realmente que la gente pueda encontrarse, o la ciudad está montada para competir unos con el otro, para ser lobos unos contra otros. ¿Lo vemos? ¿No será más bien lo segundo, que están montadas para que saquen lo peor que llevamos dentro y que tengamos que hacer un gran esfuerzo para manifestarlo mejor, un punto neutro? Pero al final los seres humanos se van agrupando. Sí, por vibraciones, ya está. Los barrios de una ciudad no es que tengan más dinero los que están en un barrio selecto, no. Si pudiéramos verlo internamente, el dinero no da cualidades positivas. Eso es mentira, da cualidades neutras. El que tiene cualidades positivas las incrementa, y el que tiene cualidades negativas va a incrementar lo negativo, así de claro. ¿Habéis visitado alguna zona de Barcelona? Esos bloques de pisos con esos jardines tan maravillosos, y luego tienen sus islas centrales con piscina, que se lo pagan ellos aparte. ¿Qué creéis que es el dinero? Nosotros encajaríamos bien en esos pisos de 300 metros cuadrados, con piscina comunitaria, que pagan de gastos de comunidad cada mes 600 euros o más. ¿Encajaríamos bien? Ahí, pregunto, ¿eh? ¿Encajaríamos bien o no? En la cueva. En la cueva. ¿Encajaríamos bien en ese ambiente? ¿Verdad que no? Estaríamos ahí, ¿no? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Eso de tener servicio, los servicios entran por una puerta, entro por otra, el portero, el coche se va 3 coches abajo. No es broma, esto existe en Barcelona mucho, no hay ningún problema, Esto no es. Pero cuando uno ve eso,
qué bonito, qué bonito, qué bonito, pero dices, yo aquí no me meto, porque mi conciencia es que no vibra con esto. Mi conciencia vibra con cosas sencillas. ¿Me explico? ¿Sí? Vamos para adelante. Dice, así pues, todo su problema, el enorme problema humano, es retomar las prístinas fuentes naturales y beber de nuevo, aunque en una más elevada espiral de su destino evolutivo, aquel agua de vida que representa la respiración pura, tal como lo practican todas las criaturas vivientes de los demás reinos de la naturaleza. Retornar será en este caso, a las prístinas fuentes naturales y beber de nuevo. Y esto no es lo que hablábamos antes de esta danza rítmica, de este punto neutro de observación entre el sol y la luna. El problema en el discipulado es ese, ¿eh? En el sendero de aspiración se intuye, se explica, pero en el discipulado se tiene que reconocer fehacientemente y expresar que esa danza rítmica la estamos bailando correctamente. La materia necesita su tributo y la conciencia necesita el suyo. Digo, la parte superior el suyo, pero el punto neutro es el que te da la capacidad de ¿qué? De comprender y de responder, ¿verdad? Eso es el alma. Eso es el alma. En nuestra vida diaria podemos hacer esta oscilación, es decir, mantenernos firmes, pero al mismo tiempo entender el movimiento, la corriente. Es siempre la misma, ¿eh? El problema es que nos exasperamos. Antes, cuando las estaciones eran cíclicas marcadas, sí que había 90 días de esto, 90 días de lo otro, 90 días de lo otro, ¿no? Hoy en día eso ya ha pasado, ¿verdad? Porque el ser humano se ha perdido en el camino. Curiosamente fuimos a la Luna hace 50 años. Pero bueno, ¿y para qué? ¿Para qué? ¿Hemos sacado algo positivo desde el punto de vista de conciencia? Sí, no, no, sí. Dejamos en el aire. Dice, vemos también que el problema de la respiración humana, más que el producto de una técnica definida, ha de ser de reorientación de actitudes espirituales, a fin de poder alcanzar progresivamente la forma de respirar que les es propia y sin preocuparse mucho de la expresión técnica de ciertos tipos de meditación y de respiración yógica, que si respiración abdominal, intermedia, superior, otros tipos, que si este chakra, que si el otro, el Om, todo eso, ¿no? Hay un ritual mágico para despertar ciertas cualidades, ¿no? Lo habéis hecho, ¿no? ¿Seguro? ¿No? Mejor. Todo esto venía de Oriente, este tipo de... porque ahí estaban como más... Bueno, aquí el tema del alma no era desconocido, ni mucho menos. Lo que pasa que aquí somos más arianos, allí son más emocionales, por tanto, por eso se aplicó allí. Una razón muy sencilla, porque de hecho, como es una población atlante, aquí también hay mucha población atlante, pero la energía era más impar. Y de hecho, los que no tenían, básicamente no respondían, pues no respondían, y los que respondían sí que realmente tenían sus técnicas. De hecho, los que utilizaron la mente para mantenerse concentrados en una idea, ya regularon la respiración de forma automática, ¿o no? Claro, al evolucionar, seguro. Lo vemos, ¿sí? Vemos también, repito ya, que el problema de la respiración humana, más que el producto de una técnica, ha de ser de reorientación de ciertas actitudes espirituales, reorientación de actitudes espirituales. Bien, y en los yogas igual, ¿no? Y el trabajo intermedio de punto neutro entre la parte iluminada y la parte densificada se ha de vivir de manera armoniosa, reconociendo la dualidad. Y si eso se vive bien, de forma equilibrada, hemos comprendido el porqué. Las preguntas de la esfinge se revelan solas. Quien se sigue formulando la pregunta y después de años no ha obtenido respuesta, es porque este movimiento no lo vive de manera coordinada, armoniosa, no lo ha integrado, no sabe o ignora que eso existe, o lo considera muy trivial y no es digno de él. ¿Me explico? El cuarto rayo que dice que es el rayo de la humanidad, ¿no es cierto? Del cuarto reino. Es lo que realmente tiene que hacer la humanidad. Mira, la rueda de Shansara tiene 8 ejes, ¿no?
En la periferia está el karma, ¿no? Las reencarnaciones. Y en el centro está el nirvana, que sería una forma de explicar ese rayo de esa armonía celestial que, bueno, no hay palabras para explicarlas. Y a fin de cuentas, un Buda no se va a quedar en la luz. Un Buda, su obligación es seguir trabajando. Eso de que un logo se queda en la luz ahí, obnubilado, eso es falso, ¿eh? Un maestro no se queda obnubilado en la luz. De hecho, la tercera iniciación dice: estoy perdido en la luz suprema y a esa luz doy la espalda. ¿Por qué? Pues porque reconozco la necesidad y mi trabajo es ese. Ya está. El trabajo más complejo, tal vez de servicio, sea el acuario, el número 11, la renovación. Porque en el otro pétalo he redimido la sustancia. Pero me queda uno muy grande, Piscis, la renunciación. Renunciar a que he sido humano, que he sido no víctima, sino que gracias a la comprensión del sol y de la luna entiendo mi camino. ¿Os acordáis de aquellas frases de San Francisco? Hermano Sol, hermana Luna, aquella película de Schiaffirelli, de Franco Schiaffirelli, tan bonita, que hablaba con los pájaros. ¿Por qué? Era una encarnación de Pitágoras, bueno, del maestro Kutumi, vaya. ¿Por qué? Porque hay que dar gracias a que la luna representa la forma, caduca por descontado, pero ¿dónde estoy? En un punto de conciencia que necesito la forma. Es la diapositiva primera. Si realmente lo entiendo, lo tengo que demostrar. Él insistió tanto en el tema de los animales, etcétera. Pitágoras hizo lo mismo. Pitágoras vegetariano, daba unos sermones que no había que quitar las almas de los animales, ni de los peces, ni de las aves, ni nada de esto. ¿Sabéis eso, no? Lo vemos. Uy, la última. Dice: tal como señala esotéricamente, saber respirar es saber vivir, asignándole aquí al término vida un significado realmente espiritual y trascendente, la evidencia del particular estado psicológico de cualquier alma en el sendero. Aclarado este punto, vamos a considerar ciertos hechos esotéricos con respecto a la respiración que creemos interesantes y hasta cierto punto oportunos y resolutivos para un buen número de aspirantes espirituales. Nos quedamos aquí para la próxima semana. Bien, que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea y cumplamos todos nosotros con la parte que nos corresponde. Que así sea.